desarrollo Brito de esta composición de Simón Díaz. Recordemos que es Enigmas del Poder y estamos hablando de Venezuela como escenario del conflicto geopolítico mundial. Estábamos diciendo que estamos viviendo unos momentos en que estamos como en el periodo de reconocimiento pleno de esa guerra multidimensional. Ayer fue un día bien ilustrativo sobre el carácter multidimensional de la guerra porque se dieron ataques en todos los planos. En el plano financiero, por ejemplo, vimos como el Citibank, el Citibank of New York, anunció que va a suspender sin aviso y sin protesto, como creo que dicen las letras esas. Sí. Las letras de cambio. Ajá, las letras de cambio, las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela. Esto es una agresión financiera, esto supone un bloqueo financiero, son las cuentas que utilizan muchas instituciones venezolanas, públicas y privadas, para pagar, por ejemplo, a los clientes de los suministros. Luego tenemos en el plano mediático, bueno, hablar de eso es hablar de una larga cadena de agresiones, pero ayer en particular el New York Times presionó en el frente diplomático comercial del Mercosur, le pidió en un editorial del New York Times a los gobiernos de Paraguay y de Brasil que no le pasaran a Venezuela la presidencia pro tempore del Mercosur. Bueno, esto es una cosa nunca vista. Una agresión mediática vinculada a una agresión diplomática y comercial casi en el mismo acto. Bueno, la canciller venezolana salió, Elsis Rodríguez salió de una manera muy enérgica y valiente, como se ha estado comportando siempre, a enfrentar esta agresión. No, además estamos en presencia, Gilberto, de un elemento fundamental de este siglo, de este mundo que lo llamamos posthumano. Sí. Y es precisamente el cinismo. Estamos viendo, es demasiado cínico, es decir, no estamos viendo operaciones de guerra psicológica o cultural o lingüística, financiera, soterrada, sutiles. No estamos viendo ninguna sutileza. Cada vez más desfachatada, cada vez más abierta. Sí, de una forma desfachatada y cínica. Lo que acabas de decir es increíble, que se aupe desde la editorial de un periódico tan importante como el New York Times a que no se le ceda la presidencia pro tempore a Venezuela en el Mercosur. Esto es increíble. Además, el ataque, la operación de guerra financiera del Citibank, también de una manera muy descarada y, como tú dices, en conjunción. Porque, como lo hemos dicho, no se trata de una guerra simple, es una guerra muy, como tú dijiste, multidimensional. Estamos hablando de operaciones de diversa índole. Sí. Y lo que vimos, lo que tú estás denunciando, y vimos el día de ayer, realmente es increíble. Bueno, hablando de cinismo y de cosas increíbles, ¿qué les parece las declaraciones de personeros de la élite colombiana política, gubernamental y empresarial, diciendo prácticamente que están salvando a Venezuela de la hambruna en el estado Táchira, cuando todos sabemos que Venezuela ha estado recibiendo ciudadanos colombianos arrojados por la situación económica, millones de ellos? ¿Sabes por qué es ridículo? Porque si van a Cúcuta será para comprar productos venezolanos. Esto lo que demuestra es el alto poder adquisitivo de la gente que va pero para además allá. Yo estoy seguro de que los productos que van a comprar no son de Cúcuta ni son colombianos. Deben ser venezolanos, seguramente. Muy probablemente. Sí, por Dios santo. Sí. No, lo que pasa es que a los bachaqueros se les pasó la mano en el estado Táchira y ya están vendiendo demasiado caro ciertas cosas. Por ejemplo, la harina precocida, entonces en Colombia es un poco más barato y entonces ellos a pesar de que en Colombia revenden nuestros productos, se consiguen más baratos. Claro, porque aquí los adquieren normalmente por los caminos verdes en situación irregular a precios muy baratos.
muchas veces productos subsidiados, lamentablemente, pero entonces, claro, el margen de comercialización que le ponen en Venezuela es mayor que el que le ponen en Colombia, porque en Venezuela en muy buena medida existe un estrato de la población que tiene un alto poder adquisitivo, que es la población que se desplazó ayer, porque si se desplaza una población a comprar electrodomésticos, productos costosos. Además, Gilberto, parecía una operación diseñada. Por supuesto que lo Totalmente era, por eso diseñada. fue que Además, me estaban acordé. vestidos de blanco, muchos de ellos Claro, con todo franelas un blancas. Es decir, show eso montado. supone Yo vi un noticiero argentino de un canal de cable ayer, y entonces eso estaba montado exactamente así. La hambrienta población venezolana del estado Táchira se traslada al vecino país para poder comer, y resulta que eran todas personas vestidas de blanco, que se trasladaban con cámaras que ya estaban preparadas, o sea, formando parte de un ostensible show era un mediático, reality, por supuesto. un reality show, pero claro, a las audiencias del mundo se les dice que la situación en Venezuela es realmente terrible, y entonces este show Porque es contribuye a ridículo, crear una Gilberto, matriz porque de crisis humanitaria en Venezuela. yo tengo no es una teoría, bueno, es una impresión nacida de la observación. Y es que en Venezuela no hay desabastecimiento. Yo creo que eso es una falsedad. Es parte de las mentiras de la guerra. No hay desabastecimiento porque yo fui ayer al mercado de Quinta Crespo, por ejemplo, el domingo. En el mercado de Quinta Crespo tú consigues todo. Todo. Es más, fui con una persona que no es venezolana, alguien que viene de Chile, familiar. Y entonces esta persona me dijo, bueno, ¿y dónde está el desabastecimiento? Vamos a tomar una foto, me dijo. Porque había de todo en el mercado de Quinta Crespo. Y lo que no había, lo tenían afuera los bachaqueros. A precios internacionales, por supuesto. Aunque todo se esté elevando a precios internacionales, porque según las conversiones que me hizo la persona que venía conmigo, que fue conmigo al mercado de Quinta Crespo, y que viene de Chile, más o menos los precios son mayores en Chile, pero nos estamos acercando a los precios internacionales de todo. A dolarizar toda Sí, a una dolarización de la economía de los bienes, pero la verdad no es que falten, no faltan, están allí. Ahora, hay personas que tienen la capacidad adquisitiva para tener esos productos, comprar pacas. Esto ya ha sido denunciado muchísimas veces. Y bueno, basta con salir a la calle, con ir a un mercado, intentar comprar algo y uno darse cuenta que en realidad no hay desabastecimiento, Gilberto. No existe tal desabastecimiento. Sí. No, lo que pasa es que sí hay también una franja de la población cuyos ingresos se han rezagado con relación a esa creciente dolarización de los precios, entonces por supuesto están padeciendo por falta de capacidad. Una de las cosas que me dijo esta persona es que el salario mínimo en Chile es casi de $300. Sí. Estamos hablando de que el salario mínimo en Venezuela ahorita es de $30. Si tomamos al dólar paralelo como referencia, ¿no? Sí, pero eso es verdad, pero hay muchos servicios y productos en Venezuela que están muy lejos de estar no, por supuesto. O sea, en Chile, incluyendo la gasolina, por ejemplo. La gasolina, casi todos los servicios, el gas, el teléfono celular inclusive, la luz, por supuesto, el agua, todas esas cosas, el transporte. En Chile, país con el que tengo una relación directa también por tener parientes políticos ahí, estoy más o menos informado de la cuestión de los precios. Sí, la gente gana $300, pero ¿qué les puede servir a un chileno $300? No, casi nada. Es como en Colombia también pasa lo mismo. Bueno, estas cosas realmente mucha gente lo sabe. Lo que pasa es que como estamos sometidos a ese esfuerzo de guerra psicológica y de guerra lingüística también, como lo decía José Jesús. Por cierto, tendríamos que dedicar un programa completo al tema de la guerra lingüística. ¿Por qué lo decimos? Porque de todo este abanico de escenarios de guerra que hemos tocado en el programa del día de hoy, a mi juicio, y creo que a juicio de José Jesús Villapelayo, de los integrantes de Visión Sur, el plano maestro, el espacio maestro de la guerra es la guerra psicológica y mediática, es el escamoteo de la realidad y es el discurso paralelo sobre lo real, que altera el discurso de la percepción de la realidad,
La realidad por una parte y la percepción de la realidad por otra. Toda persona entrenada en el arte de la guerra sabe que si uno es capaz de alterar la percepción de la realidad con fines de una maniobra táctica, puedes inclusive ganar una guerra perdida. Claro. De tal manera que tú puedes hacer pasar derrotas por victorias, victorias por derrotas, sobre todo aprovechando esa artillería no solamente del pensamiento, sino de la información y de la opinión, que eso es el dominio de los medios, que es lo que se hace. Pasa lo que decimos que pasa en Colombia, pasa lo que pasó en Santo Domingo con la Carta Democrática y en Washington. Y resulta entonces que si se informa todo lo contrario, si el adversario es capaz de presentar una derrota como una victoria, eso rinde beneficios enormes. Bueno, lo hicieron cuando dijeron que en Venezuela se estaba aplicando la Carta Democrática. Bueno, ya se estaba aplicando la Carta Democrática. No solamente que lo creyó en su momento, sino que lo sigue creyendo. Y si esa creencia dura lo suficiente como para que tú tengas un campo de maniobra táctica, y bueno, dentro de un tiempo se sabrá todo. Las cosas siempre terminan por saberse como son, pero mientras no se sabe, el adversario gana tiempo valioso en el que te puede destruir. Claro, en las operaciones de guerra psicológica, uno de los medios más importantes es la manipulación de las palabras, así como la manipulación de las imágenes. Claro, eso era Para la manipulación de la palabra, precisamente se utilizan las operaciones de guerra lingüística. Sí. Igual sucede con la manipulación de las imágenes. Sí, por eso es que decíamos que la guerra lingüística en particular amerita quizás un programa o una serie de programas de enigmas del poder, porque si ponderamos de esa manera la importancia de la guerra psicológica y mediática y lo que estamos colocando como el espacio maestro casi decisivo de la guerra, entonces si por otra parte consideramos que la guerra psicológica se hace a base de palabras, también de imágenes por supuesto, pero yo particularmente discrepo un poco de la opinión popular que dice que una imagen vale 1000 palabras. Yo digo que una palabra vale como 2 millones de imágenes. Muchas veces las palabras son muchísimo más importantes que las imágenes. Yo diría que casi siempre. Pero bueno, eso es materia ya de reflexión y discusión que corresponde a otro espacio, ¿no? Pero la guerra de palabras, la guerra lingüística, que es una guerra de símbolos, y también de imágenes inducidas, porque las palabras tienen esa capacidad de generar imágenes, es a mi juicio en muchos casos decisiva. Que llamemos una cosa de una manera, que la llamemos de otra, en un determinado momento puede desembocar en un resultado exitoso o en un fracaso. Claro, pues también asociada a las operaciones de guerra lingüística, las operaciones de guerra simbólica. Sí, claro, están íntimamente ligados, pero los símbolos muchas veces se expresan de la manera más firme. Los poetas como José Jesús y Abelard lo saben muchísimo mejor que yo. Bueno, es que el símbolo es capaz de llegar. Eso lo decía también Octavio Paz cuando hablaba del lenguaje primitivo, de la poesía como lenguaje primitivo. Los poetas simbolistas franceses creo que sabían un poco de eso. Un poco de eso. Y como el símbolo era capaz de llegar más rápidamente al entendimiento y al inconsciente. Esto lo formuló Jung de muchas maneras en sus libros, más rápidamente y de manera más efectiva que cualquier otro tipo de lenguaje. Claro, sobre todo la palabra hablada, ¿no? Lo que pasa es que las imágenes son fascinantes, realmente vivimos en el mundo de las imágenes, ¿no? Las imágenes mediáticas, las imágenes... pero una reflexión acabada sobre el tema de la imagen visual. Y una manipulación arquetípica. Creo que esto no se ha hablado, pero podríamos hablar de operaciones de guerra arquetípica, que iría todavía en un nivel más profundo de análisis de psicología social y de psicología personal, operaciones en ese nivel. No, sí, eso no sé si se ha llamado de esa manera, pero se pero se practica cotidianamente. Es que tiene que ver con todas estas operaciones de programación neurolingüística, por cierto, y este tipo de operaciones. Claro, porque las PSYOPs, es decir, las operaciones de guerra psicológica se han ampliado en la medida en que, por supuesto, la tecnología avanza, las ideas avanzan. Los tanques de pensamiento no dejan de pensar, porque son precisamente esos tanques de pensamiento las 24 horas del día,
se añaden más elementos a las operaciones No, y de más guerra psicológica. teorías y más sofisticación teórica y práctica. Por ejemplo, nosotros recordábamos hace 14 años cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Chávez, que fue un golpe de Estado basado en una operación psicológica de enorme sofisticación en su momento. ¿No? Éramos un laboratorio en ese momento. Y había un grupo de personas que estábamos en ese momento analizando lo que estaba pasando desde esa perspectiva, entre las cuales se cuenta, por cierto, José Jesús Pelayo, que está aquí junto conmigo, y estábamos muy atentos a todo lo que estaba sucediendo como aplicación de una serie de teorías que estaban en aquel momento eran relativamente nuevas, como por ejemplo la de los memes. Bueno, ahora la idea del meme, por cierto, se ha popularizado ya con un significado, con otro significado, ¿no? Que es en esas mensajes visuales normalmente. Lo cual no es tampoco gratis ni casual, ¿no? Ni casual. Pero en ese momento en Venezuela había expertos en esa materia, lo sigue habiendo. No era que estaban haciendo porque tenía su tiempo, pero se estaba experimentando mucho con eso. Y ahora eso ha tenido en los últimos 14 años, estamos increíblemente han pasado 14 ellos años. En ese momento nos llevaban unos 10 pasos de ventaja por lo menos, porque ni siquiera dentro de la población pensante chavista se había o se tenía conciencia del nivel de sofisticación y del hecho de que estábamos siendo un laboratorio para experimentar estas operaciones de guerra psicológica como lo fuimos en aquel momento. Claro, estábamos muy desprevenidos, era natural, la revolución bolivariana era demasiado joven, había personas aquí en Venezuela que tenían la capacidad, bueno, en el caso particular, porque había tenido la experiencia de vivir en Chile, por ejemplo, en la década de los 70 y otras referencias, más siempre nuestra inquietud de investigación teórica, como la de José Jesús Pelayo, que además por su condición de poeta tenía una sensibilidad extrema y la sigue teniendo hacia el tema de las palabras y de las guerras lingüísticas y simbólicas, pero en general la población venezolana, incluyendo su dirigencia, estábamos en una situación de, bueno... De minusvalías. Sí, estábamos muy desprevenidos. Y sin embargo, el pueblo venezolano heroicamente resistió, su dirigencia revolucionaria resistió, bueno, el liderazgo del presidente Chávez jamás, nunca, pocas veces brilló con tanta esplendor como en esa oportunidad. Fue un comportamiento heroico y bueno, sin embargo muchos hablan de verdadero milagro, ¿no? Que a pesar de estar en esa situación de minusvalía, de no estar tan prevenidos, de relativa ingenuidad con relación a los procedimientos que ya ponía en práctica el adversario con una enorme manejo y dotación de recursos y disposición de acabar con la revolución bolivariana, se pudo resistir. Muchos hablan de milagro y yo soy uno de los que habla de milagro, también, en el buen sentido del término. Gilberto, en ese momento, claro que hubo un milagro, pero hubo un milagro, ese milagro que de alguna forma el himno de Francia, cuando dice Les enfants de la patrie, ¿no? Recordando, vamos hijos de la patria. Sí, hubo un llamado a los hijos de la patria, ¿no? Que es la frase aquella del poeta Hölderlin, ¿no? Absolutamente. Porque no la recuerda. Y con eso terminamos. Y que está en uno de los libros de poesía de José Jesús Pelayo. Cuando él hace un llamado, oh Sagrado Corazón del Pueblo. Sagrado Corazón del Pueblo. Bueno, desde aquí simplemente volvemos a invocar ese Sagrado Corazón del Pueblo tan cercano al sentimiento del presidente Chávez y de la dirigencia revolucionaria actual en una hora en que es necesario volver a convocar al ágora, al pueblo. Ese es el poeta Hölderlin, gran inspirador de gran parte de la buena filosofía contemporánea, pero también inspirador de poesía de buena ley, de estirpe épica, como la que hoy algunos poetas venezolanos pueden hacer. Aprovecho para
felicitar una vez más a Villa Pelayo en esa condición por el libro que está a punto de publicar, que se llama Elegía para un mago de Venecia. Ya hablaremos de eso en otra oportunidad porque prácticamente el tiempo se nos está agotando y debemos enviar nuestro saludo de siempre a los queridos compañeros que han estado con nosotros hoy, que siempre nos acompañan: Rafa Díaz, Daisy Pérez, Duval Maldonado, en la jefatura del canal musical Randolph Borges, y en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Enigmas del Poder ha llegado a su final solo por hoy. El próximo martes estaremos de nuevo a tu lado para seguir desenmascarando a los que mueven los hilos de la vida. Me iba en amor.